Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en NP Noticias de la Tarde. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su espacio. Hoy transmitimos, como siempre, desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias por permitirnos acompañarlos en sus casas, en su vehículo, en su oficina, donde quiera que usted se encuentre. Gracias, de verdad, es un verdadero placer estar nuevamente aquí en este lugar, en esta hora, con ustedes, compartiendo algo de información pues que mantiene en vilo y mantiene en el limbo prácticamente la función del castigo a los delitos electorales. Ya lo sabe usted, ya lo escuchó usted, ya lo leyó en el café, en el restaurante, con los amigos, en el bar, donde sea. Ese es el tema que hoy está en boca de todos, y es un tema que está en el escrutinio público, porque independientemente de que se sigan o se lleven a cabo los cauces legales para analizar si hubo razón o no para la destitución de Santiago Nieto a esta fiscalía, lo cierto es que el pueblo ya sacó sus propias conclusiones. Así de simple, amigos cibernautas, lo que está sucediendo hoy, precisamente en vísperas de la siguiente elección presidencial, cuando estamos a la vuelta de la esquina de la siguiente elección que abarcará la presidencia de la República, algunas gubernaturas, diputados locales, presidencias municipales, pero sobre todo diputados federales y senadores, quienes conforman el Congreso de la Unión. Todo deriva desde el momento mismo en que se ha dicho ya y se ha comentado ya que esta empresa Odebrecht depositó a la cuenta o a las cuentas de alguien o de varios personajes o de varias personas o uno solo, cantidades millonarias en dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto, hoy prácticamente un presidente espurio, ilegal, ilegítimo, que calienta pues la silla presidencial de este país. Ya se había comentado, ya se había dicho que Odebrecht había llegado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se había dicho en aquella ocasión que estos empresarios brasileños pretendían llevar a cabo obras importantes. Odebrecht, a través de su filial, una de las filiales, que es Braskem Idesa, aquí en la zona sur del estado de Veracruz. Braskem Idesa construyó una gran obra que se llama Siglo XXI. Braskem Petroquímica es una filial de Odebrecht y se dice
que Braskem Idesa, por órdenes de Odebrecht, transfirió varios millones de dólares, aparte de los que Odebrecht directamente entregó o depositó a la cuenta de alguien, a la cuenta de, pues no sabemos si son varios, pero que dicho dinero se utilizó en la campaña del señor Enrique Peña Nieto. Grave lo que atravesamos, le hace un hueco muy profundo a esta simulada democracia que los propios gobernantes han tratado de construir para cubrir o para obstruir los caminos que realmente tracen el rumbo de una verdadera democracia. Porque si bien es cierto, hay una lucha importante para construir o llevar a cabo la democracia soñada en este país, quienes la promueven y la llevan a cabo incurren por debajo del agua en muchas ocasiones a través de alguna otra persona o de otras personas en actos ilegales para socavar precisamente el camino que este pueblo mexicano busca desde hace muchísimos años y que no ha sido posible llegar a ella sin necesidad de este tipo de escándalos. Uno más que simbra a México como aquel que simbró en su momento el señor Carlos Salinas de Gortari, cuando aquel Frente Ciudadano encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez y otros tantos más, como el propio Andrés Manuel López Obrador, encabezaron en su momento para pues lanzar una candidatura, porque fue un frente también, un frente democrático, si no mal recuerdo el nombre, encabezó el señor Cuauhtémoc Cárdenas, y que allá en aquellos años el hoy senador de la República, Manuel Bartlett, dijo, cuando el Instituto Federal Electoral estaba en poder del secretario de Gobernación, que era él, salió a decir que el sistema se había caído. Y lógicamente usted recordará que con esto se fraguó el plan, se fraguó el fraude electoral que declaró triunfador a Carlos Salinas de Gortari. Un verdadero escándalo aquel que vivimos en aquella época y que no habíamos pasado pese a los altibajos, pese a las dramatizaciones, a las comedias, a las películas que nos hemos aventado con Vicente Fox y con Felipe Calderón en sus tomas de posesión y en los hechos para poder ellos investirse de la banda presidencial que los colocó ahí en Los Pinos. Varios recuentos de aquellos ayeres nos hacen ver que no llegó a tanto, más que las simulaciones aquellas, por ejemplo, en la que Felipe Calderón Hinojosa pasaron un video donde se trasladaba al recinto legislativo, pero resulta que en el momento real él ya estaba allá en San Lázaro tomando protesta ante los legisladores federales. Pero el video que transmitieron hacían ver que él se trasladaba todavía hacia el recinto legislativo y la realidad era que él ya estaba ahí escondido. Todo un plan que armaron en esa película, en la que le hicieron creer a cientos de televidentes que el presidente, el que había sido declarado triunfador, se trasladaba al área legislativa
para tomar protesta, pero lo cierto es que se mantenía escondido y resguardado por los panistas y por los priistas. Pero ese es un cuento de niños frente a lo que hoy estamos viviendo en este caso de Odebrecht. Primero se fue el señor Raúl Cervantes arguyendo y diciendo que el asunto, que su asunto no quería o no pretendía enrarecer el clima político por aquello del carnal fiscal. Usted lo recuerda exactamente, ¿no? Era cuando decían y se debatía en el PAN que Raúl Cervantes pretendía quedarse como el personaje dentro de la Procuraduría que protegería a Enrique Peña Nieto y a todos sus secuaces. Y el PAN salió a decir que no permitirían que Fast Track Raúl Cervantes se convirtiera en el nuevo fiscal general de la nación. Ahí detonó también el asunto de Odebrecht y ahí es donde Raúl Cervantes prefirió salir por la puerta trasera antes que volverse o convertirse en un cómplice totalmente demostrado de que su actuación había sido pues de una forma pues digamos de acuerdo con la cúpula del poder. A su salida dijo que el asunto de Odebrecht quedaba concluido y esto nos dijo prácticamente o nos dio la señal de que el asunto de Odebrecht daba para más y ni bien se había ido cuando Santiago Nieto ya solicitaba información a través de la Procuraduría General de la República a otros países para conocer el destino y la forma en cómo se habían transferido los millones de dólares que había dado a conocer el señor Carlos Fadigas, un alto directivo de la empresa Odebrecht, hoy testigo protegido en Brasil, de la forma en cómo habrían triangulado el dinero y cómo había llegado a las manos del señor Emilio Lozoya, pues hoy ya exdirector de Petróleos Mexicanos. Marcelo Odebrecht, el director de esta empresa, se encuentra recluido en una cárcel de Brasil. Carlos Fadigas es un testigo protegido o colaborador de la justicia en Brasil y ha hecho llegar a la Procuraduría General de la República, todavía cuando estaba el señor Santiago Nieto, información importantísima la PGR en la forma en cómo se habían reunido en varias ocasiones con el señor Emilio Lozoya y ha hecho llegar información de muchos correos electrónicos donde se encuentra totalmente involucrado Emilio Lozoya, el hombre de las confianzas de Enrique Peña Nieto, que recibió a través de alguien más dinero proveniente de Odebrecht, dinero proveniente de Braskem Idesa, Braskem Petroquímica, filial de Odebrecht. Dinero que fue a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto. Hoy la salida del fiscal Santiago Nieto le hace un enorme hueco a la confiabilidad de un sistema político que, si bien avanza un paso, retrocede dos con este nuevo golpe que le asesta los intereses de la cúpula del poder a una fiscalía que trató de espiar, que trató de indagar más allá de lo que estaba permitido. Santiago Nieto seguramente no regresará por los motivos que usted quiera, porque haya revelado información, porque haya violentado el debido proceso al dar a conocer información y no haber guardado la secrecía. Será porque a lo mejor él tenga razón y no haya violentado el debido proceso y las garantías y los derechos humanos del señor Emilio Lozoya, por lo que usted quiera. Seguramente Santiago Nieto no regresará como fiscal. Eso téngalo por seguro. Hoy ha salido
en los medios de comunicación que en el Senado de la República no hay acuerdo entre opositores y el PRI. Ana Lilia Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, pidió ponderar el diálogo y asumir los costos políticos. En el Senado de la República se mantiene de manera irreductible las posturas de los grupos parlamentarios en torno al caso del ex fiscal Santiago Nieto Castillo. Ana Lilia Herrera informó a los medios de comunicación que un día antes por la tarde había convocado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que este jueves se reunieran al filo de las 10 horas, situación que no ocurrió, ya que según la legisladora, a petición de alguno de ellos, sería mejor en el transcurso del día. La política mexiquense señaló que en estos momentos de diferencias se debe ponderar el diálogo y la construcción de puentes con el objetivo de dirimir diferencias. Queremos seguir tendiendo puentes, queremos invitar de manera permanente al diálogo. La cerrazón no construye y nosotros estamos obligados a responder a la sociedad para construir, dijo la senadora. Estoy convencida, dijo, que en esta situación cada grupo parlamentario asumirá los costos políticos. Agregó que lo que se vive en el órgano parlamentario es un hecho inédito en la vida política del país. Hay que valorar el costo político, dice Ana Lilia Herrera. Y por otro lado, el señor Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, dice que la remoción de Santiago Nieto fue un acto autoritario y una represalia por parte del gobierno federal. Estaré pendiente, muy pendiente, del proceder de los senadores de Morena y del PT, dice el señor Andrés Manuel López Obrador. Emilio Lozoya se declara inocente en la FEPADE. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se declaró inocente de haber recibido recursos de Odebrecht de manera ilegal para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lozoya acudió la mañana de este jueves, ayer, a la FEPADE para rendir su declaración acompañado de su abogado, el ex subprocurador de la PGR, Javier Coello Trejo. La defensa del ex titular de Pemex logró que su cliente fuera llamado a comparecer tras obtener un amparo. Ahí la defensa presentó 2 denuncias también contra el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, por una violación a la ley de amparo, y la segunda por revelar información de la carpeta de investigación. El abogado Coello afirmó en días pasados que el ex fiscal violó los derechos humanos de Lozoya, principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Y es que Santiago Nieto reveló anteriormente que Lozoya le entregó una carta para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI. 2 días después, la PGR lo cesó de la FEPADE en un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivó el despido. La PGR refirió que Santiago Nieto transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Dependencia, que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes. Así de ese tamaño, y nos podríamos imaginar algo más que, pues mire usted, la tragicomedia de nuestro México es de muchos colores, de muchos matices y de muchas formas. ¿Quién nos asegura que la salida de Santiago Nieto no haya sido un plan con maña desde el mismísimo presidente de la República para enrarecer,
a propósito la investigación de este caso que se está llevando ahí en la PGR, en el caso, le repito, de la empresa Odebrecht. ¿Quién nos asegura que todo este enrarecimiento político no ha sido a propósito o adrede para empañar precisamente pues esta investigación que, como en otros países, mantiene en la cárcel a 2 o 3 expresidentes y a varios funcionarios políticos y desde luego a los funcionarios de Odebrecht? ¿Quién nos asegura que aquí, en esta situación que hoy vivimos, con la renuncia de Raúl Cervantes y la salida o el cese, el despido de Santiago Nieto, no haya sido causado precisamente para ocultar, para frenar cualquier investigación que siga embarrando a Enrique Peña Nieto? De ese tamaño, no hay que olvidarlo, cómo son nuestros políticos en nuestro país, amigos cibernautas. Así hay que dejarlo y hay que pensarlo muy bien, que quizás esto haya sido un caso armado con toda la intención de ocultar cualquier información y frenar de momento cualquier investigación que se esté siguiendo, amigos cibernautas. Regresamos, no se vayan.